Ayer hablamos acerca del contenido de la cuenta de la balanza de pago, ¿verdad? Y estábamos por ¿cómo se llama? Íbamos concluyendo este tema, ¿no? Les dejé una tarea, espero que la hayan hecho. Bueno, entonces, como ustedes pudieron ver, estos son los componentes de la balanza de pagos, ¿no? Estos son los componentes. Cuenta de capital, cuenta financiera, esto, ¿no? Entonces, esto lo voy a poner grandote y lo voy a poner en rojo para que vean ustedes que esto así es, ¿no? Luego, aquí no en rojo, no muy feo, el color rojo. En azul lo voy a poner. Luego, cada cuenta tiene sus balanzas, ¿de acuerdo? Esto lo voy a poner un poquito más grande, un poquito más grande, y lo voy a poner en color verde. Es como, bueno, los que llevan contabilidad, es como un estado financiero, ¿verdad? Que tiene cuentas, sus cuentas y todas las cosas, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, aquí estamos, básicamente es un estado de cuenta en el que se reflejan de un país las entradas y salidas. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve a mí saber el tema de la balanza de pagos? ¿Qué información relevante nos da a nosotros como profesionales la balanza de pagos? Miren que una de la información más relevante es esto que se llama la balanza comercial, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. No sé si ustedes han escuchado hablar de un término que se dice, tenemos déficit comercial con tal y tal país. ¿Qué significa que tenemos un déficit comercial? Significa que las salidas de dinero provocadas en la balanza comercial son mayores que las entradas de dinero. Es decir, que las importaciones son mayores que las exportaciones. Por ejemplo, es muy normal que los países tengan déficits comerciales con otros países. Nosotros, por ejemplo, tenemos déficit comercial con otros países, ya sea de Centroamérica, obviamente de las superpotencias como Estados Unidos, o de China, o de cualquier lugar. Creo que tenemos déficit comercial con todo. ¿Qué implicaciones tiene un déficit comercial? En primer lugar, conceptualmente, significa que los otros países tienen lo que llamamos en principios de economía, ¿se acuerdan? Mayor ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Ahora, el déficit comercial lo puede medir uno a nivel global, como por ejemplo mi déficit comercial a nivel del resto del mundo, es decir, importo más de lo que exporto. Importo de importar, no de importancia, ¿no? Es decir, los bienes que importamos y por los cuales pagamos efectivo, pagamos dólares, ¿de acuerdo? Son más, o sea, son mayores o son más costosos o pagamos más al exterior de lo que el exterior nos paga a nosotros, ¿no? Por lo que nosotros exportamos. Y eso tiene que ver mucho con la capacidad productiva de un país. Hay países que tienen capacidad productiva industrializada y entonces generan mucho bien de consumo final. Por eso nosotros tenemos hasta los zapatos, los importamos, ¿no? Pero exportamos, por ejemplo, bienes en, en forma de insumos. Generalmente, pongamos un ejemplo, digamos, exportamos algodón, por decir algo. Estoy poniendo un ejemplo, quizás no sea el caso, pero quizás podamos rescatar de ahí la enseñanza. Exportamos algodón. El algodón es un insumo para producir una tela, lienzos, perdón, telas, y luego regresan al país los bienes terminados por la industrialización en forma de telas, ¿de acuerdo? Entonces, habemos países, sobre todo los que somos menos desarrollados, que como no tenemos capacidad industrial o de transformación de bienes, entonces exportamos materia prima o insumos para que nos vengan luego transformados en bienes de consumo final. ¿De acuerdo? Esto es el tema de balanza comercial. Se dice entonces que hay un déficit cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Y hay un superávit cuando sucede lo contrario, ¿no? Las exportaciones son
mayores que las importaciones. ¿Qué implicaciones tiene eso, compañeros? Las implicaciones que tienen son simples, sencillas, no simples, porque no la palabra es simple, sino que las implicaciones son, digamos, ¿qué palabra podría ser? Son de sentido común. Vaya, si nuestro país importa más en términos económicos de lo que exporta, significa que tenemos que pagar en la divisa del país exportador las importaciones que hacemos, el consumo. Desde las computadoras, los relojes, las tazas, las llaves para los autos, los vehículos, la ropa que andamos, importamos, consumimos mucha cosa importada. ¿Y qué implicaciones tiene? Implica que tenemos que pagar en una divisa, y esa divisa no es una divisa. Saben ustedes que el término divisa, perdón el paréntesis, el término divisa significa es la moneda de otro país, ¿no? Entonces pagamos en una divisa que nosotros no producimos. No pagamos en lempiras, por el caso, pagamos en dólares, en yenes, en euros, en lo que sea, ¿no? Pagamos en otra divisa. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que pagar en otra divisa. Como nosotros no generamos la divisa en el país, ¿qué pasa? Esa divisa tenemos que adquirirla para poder pagar con ello. ¿Y eso qué significa? La divisa tiene un precio. Adquirir esa divisa tiene un precio. ¿Cuál es el precio? El precio está expresado en lo que nosotros llamamos tipos de cambio. Es decir, no son precios, sino cambios o intercambios de una divisa entre otras. Por ejemplo, para adquirir un dólar necesitamos 24.10 lempiras. Para adquirir un euro necesitamos 27.52 lempiras. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que tener suficiente capacidad productiva dentro del país para generar dinero y con ese dinero comprar la divisa en el exterior para poder pagar las importaciones y permitirnos los niveles de vida que tenemos. No sé si me estoy explicando. Entonces sí tiene sus implicaciones comunes, tiene ¿cómo se llama? Su, su importancia conocer qué es la balanza de pagos, porque es ahí donde se reflejan esos flujos de entrada y salida, y de ahí se determina el tipo de cambio de un país. Entonces vamos en ese orden de ideas. En ese orden de ideas, ¿cómo generan divisas? ¿Cómo podemos generar que entren divisas al país? De alguna manera se tiene que financiar lo que nosotros consumimos. Quizás voy a poner un ejemplo como burdo, pero vamos a ver si podemos rescatar la analogía de este ejemplo que voy a poner. Me perdonan si es un ejemplo que no viene al caso, pero pensemos en una persona que consume, todos consumimos. Entonces, esta persona tiene al menos tres fuentes de generación de efectivo para él, para poder pagar su estilo de vida, para poder pagar su forma de vivir, como puede ser su alimentación, ¿cómo se llama? Su diversión, su estilo de vida, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace una persona para pagar su estilo de vida? Pensemos en un trabajador, desde un trabajador humilde hasta una muchacha guapa que tiene su propio estilo de vida, ¿de acuerdo? ¿Cómo hace para pagar su estilo de vida? Primero, la primera fuente es la retribución que tiene por los bienes que tiene, por los factores de producción que tiene, ya sea capital, trabajo o salario, digamos. Entonces, ahí es donde entra la retribución, lo que llamamos aquí la cuenta corriente, es decir, de ahí es lo que compra y vende, lo que genera de efectivo por su propia transaccionalidad, sus sueldos y salarios, digamos, ¿de acuerdo? Sus sueldos y salarios. Si su sueldo y salario no le alcanza, usted tiene que recurrir a otra fuente para poder permitirse ese nivel de vida. Eso es el endeudamiento. Entonces solicitan préstamos. Digamos que esta es la cuenta financiera. ¿De acuerdo?
Y bueno, y si todavía con los préstamos y todo no puede sostener su estilo de vida, entonces requiere a un sugar daddy a alguien que le dé una donación, ¿de acuerdo? Alguien que, pues los padres o alguien que dice, bueno, te regalo esto, te regalo lo otro, ¿de acuerdo? Si ponemos una analogía un poco burda, digamos, cito casi se quiere, eso es lo que sucede también cuando un país se relaciona con el resto del mundo. ¿De acuerdo? Primero tiene que generar su propia transaccionalidad a través de la cuenta corriente y esto se expresa a través de los bienes que compra y que produce, los servicios que presta a través de su balanza de servicios, perdón, las ganancias que tiene de sus factores productivos, ya lo vamos a ver en un momento, o lo que le mandan las otras personas que están en el exterior. Si no puede pagarse con eso, este déficit que pueda tener acá, entonces tiene que recurrir al endeudamiento. Claro, recurre al endeudamiento para financiar sus actividades operativas. Y por último, a las donaciones, que es la cuenta de capital. Entonces, eso al final, lo que tenía, que era su balanza al inicio, sus reservas internacionales netas al inicio, más el resultado de todas esas operaciones que están segmentadas en esos tres digamos, segmentos o bloques, al final le dice con qué es lo que se queda al final del periodo o al final del periodo económico. No sé si me he explicado. En términos generales, eso es lo que hace la balanza con el tema, con el complemento de que determina esa relación, la necesidad de adquirir divisas del exterior y por tanto el tipo de cambio, ¿de acuerdo? Al que va a comprarlo en el exterior. Porque ustedes saben que la ley de la demanda y la oferta se cumple para todo tipo de bienes. Entonces, para el efectivo, si lo podemos decir que fuese un bien, o para divisa, entre más demanda de divisa hay en los mercados internacionales, porque hay, digamos, países que son deficitarios en su balanza comercial o en su balanza global, van al mercado internacional a requerir divisas y las divisas pues tienen un costo y entre más demanda hay, entonces los precios suben, son expresados a través del tipo de cambio. De acuerdo, esto todo es un tema, es mucho más amplio de como se lo estoy explicando, pero estoy tratando de ser lo más coloquial para que pueda llegarles a ustedes por qué es importante que conozcamos la balanza de pagos de Honduras. Licenciado, yo tengo una pregunta en cuanto a esa parte de la demanda. Cuando la demanda disminuye, normalmente los precios no disminuyen, ¿verdad? ¿O sí? Cuando la demanda disminuye, los precios aumentan, compañero. En realidad, el concepto se lo voy a rectificar un poco, si usted me lo permite. La demanda es una función del precio y no al revés. Usted dice cuando la demanda disminuye, los precios no disminuyen, pero es un planteamiento desde el punto de vista conceptual erróneo, porque la demanda disminuye por el precio y no el precio por la demanda. ¿Sí me explico? Las cantidades demandadas responden a las alzas o disminuciones de precios y no al revés, los precios disminuyen a la demanda. ¿De acuerdo? Claro que existen, por ejemplo, mercados imperfectos como los monopolios, los monopsonios, donde uno de los agentes económicos tiene poder sobre el mercado y lo que hace es reducir la oferta o aumentarla para incidir en los precios. ¿Sí me explico? Para el caso, eso solo ocurre, lo que usted acaba de mencionar, ocurre en monosomio. Un monosomio es aquel mercado donde hay un solo comprador y hay muchos vendedores. Por ejemplo, en una comunidad donde se producen naranjas, por ejemplo, y hay solo una cooperativa que compra, eso es un monopsomio. Entonces, ahí sí puede ocurrir eso. Ellos dicen, bueno, vamos a disminuir la demanda para hacer que los precios, ¿cómo se llama? Bajen, pues. Entonces, entonces pero esos son mercados imperfectos, ¿de acuerdo?
En su clase de microeconomía, ustedes pudieron haber visto probablemente los tipos de mercado, ¿de acuerdo? Aunque en microeconomía se analizan solamente los mercados en competencia perfecta. Y si hay economistas aquí, pues en su clase de microeconomía 2 van a estar analizando mercados imperfectos, que es una maravilla el análisis de esos mercados. Chique. Entonces vamos a terminar de elaborar esta balanza. ¿Ok? Entonces en la balanza de ingresos por renta, entonces tenemos los ingresos por los factores productivos. En primer lugar, tenemos los ingresos por renta, son la renta de intereses, ¿de acuerdo? Que es intereses. Intereses, dividendos y otros ingresos. Pagos por renta, intereses, dividendos y otros pagos. ¿De acuerdo? Los intereses son lo que se paga por el capital, ¿no? ¿De acuerdo? Los dividendos son los que se pagan por las acciones. Las remesas familiares, pues eso es todo, ¿no? Las donaciones también es lo mismo. En la cuenta de inversión extranjera directa, tenemos, vamos a sumar aquí, vamos a sumar la inversión de extranjeros. Vamos a poner de un solo. Inversión extranjera directa en Honduras. Inversión extranjera directa. ¿Qué es la inversión extranjera directa? Es cuando una persona natural o jurídica de otro país lleva su inversión a otro país, es decir, invierte tal vez en una fábrica, en una maquila, en un proceso productivo, en un software. O sea, entra con el negocio a ese otro país. Eso se llama inversión extranjera directa. ¿De acuerdo? O sea, no es que invierten en papeles o en préstamos, sino que traen el negocio, ¿de acuerdo? Y esta es la otra, es inversión extranjera directa de hondureños, directa en el exterior, ¿de acuerdo? Inversión extranjera directa. Esto, la primera, obviamente suma porque cuando, esta que estoy marcando aquí, suma porque cuando alguien trae el dinero para invertirlo en algo del país, o sea, entra la divisa al país, por eso que lo estamos sumando. Y cuando somos los hondureños los que invertimos en otro país, entonces el dinero sale, por eso se resta, ¿de acuerdo? Aquí entonces tenemos inversiones en cartera. Cartera es como préstamos, pues, ¿verdad? Préstamos o títulos valores. Entonces vamos a sumar aquí más lo que sean acciones y participaciones. Acciones y participaciones en Honduras. O sea, alguien que venga aquí y que ya no trae el negocio, sino que lo que hace es que invierte en acciones, ¿de acuerdo? ¿Sí me explico? No es como que alguien viene a poner ¿cómo se llama? La maquila, sino que lo que compra son acciones de otra empresa, ¿de acuerdo? Vamos a sumar aquí más eh, inversiones en préstamos. Pues, bueno, lo vamos a poner préstamos de eso. Préstamos de extranjeros hondureños. Préstamos, le vamos a poner préstamos al exterior. Préstamos, perdón, del exterior. Y solamente para poderlo aclarar, vamos a ponerle aquí de extranjeros hondureños. ¿De acuerdo? Otras inversiones. Otros títulos. Financieros. ¿De acuerdo? Se puede invertir en bonos y todo ese tipo de cosas.
acuerdo? Y le vamos a restar. Aquí le vamos a poner pasivos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pasivos, se llaman pasivos, ¿por qué? Porque adquirimos deuda, ¿no? ¿De acuerdo? Niños. Y otros, entonces vamos a restarle los activos porque son, sí saben la diferencia entre un pasivo y un activo, ¿no? ¿Saben la diferencia entre un pasivo y un activo, chicos? No pasa nada. Sí, Entonces, un activo ya sería acciones y participaciones en el exterior, ¿no? Se llama activo, ¿por qué? Porque entonces cuando un connacional o un inversionista local, entonces acciones y participaciones en el exterior, ¿verdad? Son activos porque las personas, los hondureños invierten en el exterior, o sea, adquieren un derecho, ¿de acuerdo? Préstamos, en este caso le vamos a poner al exterior, ¿de acuerdo? Al exterior. Voy a poner así como en rojo esto para que lo podamos diferenciar el sentido de esto, ¿no? Y aquí lo voy a poner así, ¿no? De acuerdo, así se mira mejor, ¿verdad? O sea, entonces de hondureños a extranjeros, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, digamos que ahí lo vamos a resumir. En realidad, digamos que es el formato más básico de una balanza comercial. De aquí se disparan entonces o se determinan los tipos de cambio, que es lo próximo que vamos a ver, y de allí se determina el otro modelo ISLM para políticas públicas que podemos utilizar incorporando el sector externo.